Hola Aries, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que de esta manera tú puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, quiero invitarte a que veas nuestro video completo y de esa manera sepas cómo ganar lecturas y otros premios que tenemos para ti. ¿Ok? Este, Quiero comentarte de una manera súper especial que ya tenemos lecturas privadas de pago para ti. Es una videollamada en la cual preguntas todo lo que tú desees a las cartas sobre el amor, la economía, la familia, esa persona especial, etcétera. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Mi hermoso Aries, hoy vamos a hacer tu tarot semanal. Vamos a ver qué te aconsejan las cartas. Recuerda que esta lectura es general, no todo va a resonar contigo. Tómalo bueno, deja pasar el resto. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, ni sexo, género, identidad sexual a quien va dirigido, y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Comenzamos con tu mensaje general de los ángeles de esta semana, luego vamos a la economía y luego vamos a el mensaje general de amor. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, ya mismo puedes dejarla en los comentarios. Acepta una guía en la crisis, te dice esta semana. Es importantísimo, mi querido amigo de Aries, que no te enfrasques solo en tu opinión, que no te quedes solo con tu percepción acerca de ese problema, de esa situación, sino que tengas la capacidad y la humildad, ¿no? De aceptar ayuda. A veces las personas nos creemos tan autosuficientes que no preferimos perder una situación antes que aceptar una ayuda. Y en esta semana te dice, acepta la ayuda, acepta consejos. Recuerda que el que escucha consejos llega a viejo. Y en esta semana para ti, escuchar va a ser súper fundamental. ¿Listo? Tu segundo consejo a día de hoy te dice, la victoria te dará paz. Pero si tú estás analizando en este momento, esa victoria llega luego de aceptar un consejo. Entonces es fundamental que escuches, que si tu intuición te está diciendo frena las cosas y primero pregúntale a tal o a cual, o a una lectura o a un oráculo o a tus guías espirituales, qué es lo que hay que hacer y cuál es el segundo paso para dar, pues nada, que lo hagas. Te dice no te culpes, rectifica. Hay una situación, aquí Aries me resuena mucho relacionado con el tema familia o tema economía, en el cual te estás dando pero durísimo. O sea, lo que ya no hiciste, no lo hiciste, lo que hiciste mal, es tiempo de resarcirlo, pero ya libérate de la culpa. Siento que te estás culpando incluso más de lo debidamente necesario y que esto ha generado como una especie de estancamiento, una especie de como de bache ahí en tu camino que no te está permitiendo avanzar. Suelta esa culpa, corrige el error y avanza, ¿sí? Ya no te culpes más. Estos son tus 3 mensajes de los ángeles para estos días, en esta semana. Comenzamos con tu parte económica. Recomendaciones de las hadas y los ángeles en estos días. Querubines Raribu. Eres una persona con buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. No sé por qué me dice, pero de ti depende en estos días como la administración de un dinero que no solamente es tuyo o no solamente te beneficiaría a ti. Puede ser un dinero familiar. Y también me dice que deberías estar pendiente un poquito más acerca de algunas personas que están a tu alrededor, porque siento que alguien de tu familia, de tu casa, podrían querer como estafarle. ¿Listo? Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta en estos días. Números de la suerte para ti. Tenemos estos días el 52 para esta semana. Tenemos el número 68, 68 y el número 19. ¿Listo? Números importantes en esta semana.
Dame consejos para Aries. ¿Qué se viene y qué te aconsejan tus guías espirituales? Una propuesta o un dinero que tú ya das por perdido, una propuesta de trabajo o un dinero que tú decías, no, definitivamente eso ahí ya no pasó nada, échale tierra a ese asunto, ya ni siquiera voy a preguntar por ello, pues esta semana va a renacer, ¿sí? Entonces, créelo realmente, decrétalo, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que vamos viendo a ver cómo evoluciona esta situación. Pero yo siento que algo que estaba allí quieto, algo que estaba muerto, que ya no tenías fe o esperanza en tu parte económica o profesional, esta semana vuelve a revivir. Tenemos la carta de la luna y es una carta que me dice, ojo, igualmente cuídate porque siento que a nivel profesional o laboral hay alguien que no está siendo del todo sincero contigo. Esta es una semana decisiva, sí. Como te estaba diciendo, algo que tú ya veías muerto comienza a revivir. Y la carta del juicio final nos habla acerca de decisiones, de situaciones en las cuales ya algo se determina. En esta semana, el universo va a poner un tipo especial de gracia en ti para que las personas que tengan que tomar una decisión sobre contratarte, devolverte un dinero, darte un préstamo, comprarte a ti, invertir en tu negocio, te vean de una manera diferente. Veo que esta semana es de resolución, de determinación. Solo cuídate muy bien con quién te rodeas para que todas estas buenas cosas no se vayan a ver como afectadas, como frustradas. Finalmente, la carta del descubrimiento. Alguien va a empezar a ver en ti ese potencial en estos días y te dará una oportunidad, te dicen las cartas del día de hoy. Bueno, estas son tus recomendaciones para tu parte económica durante esta semana. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Recuerden que esta es una lectura general, tomen lo bueno, dejen pasar el resto. Y que nuestro especial de amor de jueves y viernes pues ya se divide en solteros, que los que tienen conexión y todas estas cosas. Bueno. Iniciales importantes para esta semana. Para mis amigos de Aries. Estos están enredados, wow. Tenemos la W y tenemos la O, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Tenemos la G, la U, la M, la K, la W y la O. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Vamos a coger nuestro tarot de egipcio y a barajar. Si tienes una persona especial en mente, este es el momento en el que debes decir su nombre completo en tu mente o en voz alta. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Bueno, siento aquí mucha energía de signos de fuego, ¿listo? Para que lo tengan súper presente. A signos de fuego como ustedes también, pero también me resuenan muchos Capricornios y Tauros, ¿ok? Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de su persona especial. Sentimientos de esta persona durante estos días. Nuestra primera carta, la condescendencia. Yo veo aquí a alguien que justo ahora está dispuesto a ofrecer lo que sea con tal de poder estar contigo, ¿sí? Veo que es alguien que en este momento no le importa pagar cualquier precio, así sea el precio de la dignidad, pero quiere estar con Aries. No sé qué es lo que ha sucedido en días previos, pero la condescendencia en la primera posición, que son los sentimientos, me está diciendo de una persona que literalmente vuelve humillada hacia ti. ¿Sí? Si el otro vuelve humillado, que pues idealmente eso suena como maluquito y todo, pues tú tienes el control de la situación. Entonces esta semana tú recuperas el control. ¿Qué es lo que piensa esta persona? El labrador. Que lo que está sucediendo contigo se lo ha ganado a pulso, bueno o malo. Que lo que ahora tú le estás dando
es básicamente la cosecha de sus actos. Que si sembró lágrimas en ti, pues ahora tiene lágrimas y angustia. Que si sembró desconfianza en ti, pues ahora contigo tampoco se siente seguro porque en cualquier momento te le vas a ir. ¿Qué es lo que quiere hacer esta persona? La soledad, terminar con la soledad. Una persona que siento que no sé por qué es de este tipo de gente que vive saltando de relación en relación y que si termina una hoy, pues mañana tiene que iniciar otra porque si no se siente el vacío. Veo que es un tipo de persona así. Por eso es que le tiene tanto pánico a que tú le dejes definitivamente, porque es una persona acostumbrada a siempre estar con alguien más. Veo que tu persona especial o por quien hayamos preguntado es alguien que tiene aún heridas de abandono abiertas, ¿sí? Heridas de la infancia que todavía no ha manejado y un miedo a la soledad tremendo. ¿Qué espera de ti esta semana? La carta de la muerte, que puedas hacer un cierre de las cosas malas. Es como que te está diciendo, mira, algo tiene que morir para que algo nazca, para que podamos volver, es necesario que Aries también cierre capítulos, ¿sí? Sino que aquí es curioso porque a veces la gente te pide que cierres capítulos, que hagas como si nada hubiera pasado, cuando ni siquiera has podido procesar el dolor de todo lo que te hicieron, ¿sí? Yo creo que esta persona honestamente está esperando demasiado de ti, ¿sí? Está esperando desfasadamente porque es como si a la parte también te estuviera dejando la responsabilidad de todo lo que ha sucedido, como que cambie usted y déjelo ahí. Se viene, sin embargo, a pesar de todo esto, algunas reconciliaciones. Recuerden que la carta de la templanza nos habla de eso, pero también es una carta que nos habla de equilibrio, ¿sí? Me dice que es necesario buscar la armonía, que ante todo lo que te dé equilibrio, lo que te dé paz y lo que te dé tranquilidad en esta semana se va a dar. Posibilidades de reconciliación, sí, pero ya dependen de ti. Como te digo, en este momento, en estos días venideros, quien va a tener la última palabra, quien va a tener la determinación, eres tú. La carta de la templanza también es una carta que nos habla acerca de superación de obstáculos. Y yo siento que el principal obstáculo que hay que vencer para que tu persona especial y tú puedan estar juntos es el orgullo que tiene. Y el hecho de que regrese así, como lo vemos en esta carta, es una muestra clara de que la templanza tiene razón, que ese orgullo se vence, que ese orgullo se doblega y que esta persona regresa a ti porque se ha dado cuenta de sus errores, porque sabe que lo que ha hecho y lo que está viviendo se lo ha ganado a pulso. ¿Qué te aconseja el tarot? La fortuna, que te enfoques en las buenas cosas, en lo que te traiga paz, en lo que te traiga alegría, en lo que te dé estabilidad. Quiero 3 cartas que me clarifiquen esta lectura. Tres cartas que clarifiquen esta lectura. Ya no mires hacia el pasado, ¿sí? Algunos de ustedes están súper centrados en temas del pasado y eso no les permite ver hacia adelante. Miren que sale la carta del sol y esto te dice, si vas a iniciar con esta persona, hazlo desde la verdad. Sí, esto me dice, antes de darse una nueva oportunidad, tienen que poner las cartas sobre la mesa y decir verdades que no les han contado a su pareja, o bueno, que ustedes no saben más bien. Tenemos este 3 de copas por este lado. Y es una carta que me dice, aquí hay alguien que tiene que controlar mucho los placeres excesivos, el beber, el salir, el rumbear, porque siento que eso también afectaría esta conexión. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y están en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escuchar y seguirnos en Facebook y en Instagram y dejarnos un emoji de o un muñequito de perrito en los comentarios. De esa manera sabré que escuchaste el video completo y pues mereces participar. Te quiero mucho, bendiciones.